Buenas, mi nombre es Edwin Matos Matos, pastor asociado de la Iglesia Rey de Reyes. Saludo a los hermanos en este momento. Que la paz y el amor de Dios esté con ustedes. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre, que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Mire esta prédica, Dios, que voy a hacer, está en tus manos. Gracias, Dios, que sea para edificar a los hermanos. Gracias, Dios. El título de esta prédica es: no hay perdón para ti si tú no perdonas. El texto bíblico es Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 1,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le mostró y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a su consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra una razón más por la cual deberíamos perdonar las ofensas de nuestros prójimos. Esta parábola se conoce con el nombre de la parábola de los dos deudores, hermanos. Y en ella nos enseña cómo Dios, en su infinita misericordia, ha perdonado nuestra gran deuda, la deuda por nuestros pecados, hermanos, que era muy grave. Cuando le digo grave, que es que merecíamos el infierno. Por tanto, hermanos, se espera que, así como Dios nos ha perdonado
también nosotros debemos perdonar a los demás hermanos. Yo le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en cuanto al perdón. Hermano, entonces, esto significa que hay personas que dan el perdón, pero no lo hacen, según aquí la Biblia, es de corazón. Es decir, que nosotros podemos perdonar de boca, pero no de corazón. Entonces, eso no es bueno para con Dios, porque si no perdonamos de corazón, entonces nos vamos al infierno, como dice aquí las Escrituras. Ahora, hermanos, vamos a desarrollar lo que Dios nos va a decir aquí en su palabra. Mateo 18, 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor vencerle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Con la palabra, por lo cual el reino de los cielos es semejante a nuestro Señor Jesús, hermano, nos introduce a una parábola donde compara la rendición de cuentas por deuda de los súbditos con su rey. Y él dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí vemos a un siervo que le debía al rey una cantidad exorbitante de 10,000 talentos. Un talento era el salario que recibía el jornalero por un día de trabajo. Y aquí vemos que éste debía el equivalente a 10,000 días de trabajo, una deuda imposible de pagar. Por ello, el rey dictó sentencia en contra de este rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Hermanos, por eso que yo voy a decir algo, por ejemplo, que no está en la Biblia, pero es más o menos, se refleja. Cuando uno, por ejemplo, a veces comete ciertos errores, ya sea de cuando uno hace deudas sin tener, por ejemplo, las herramientas, por ejemplo, un negocio, ya sea una empresa, que tú puedas, por ejemplo,
manejarte y pagar esa deuda. Es decir, que eso no está bien. Hay que tener cuidado como uno se endeuda, hermanos, sin tener la posibilidad para pagar las deudas. Aquí vemos, hermano, a un siervo que le debía al rey una cantidad exorbitante de 10,000 talentos, hermano. Y este siervo, el rey le perdonó esa deuda exorbitante, dice la palabra. Mas sin embargo, este siervo se encontró con la persona que le debía, el consiervo, la cantidad menor, y él no le pagó. Es decir, que él no le perdonó de corazón. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pues sí, hermano, no importa cuán grande sea la deuda, Dios no nos perdona. Dios es fiel. Pues entonces, viendo Jesús al principio, cuando hizo ver que el reino de los cielos es semejante a esta parábola, porque nosotros nos encontramos en la misma situación que este siervo, hermano, ya que por causa de nuestros pecados estábamos condenados a ir al infierno. Vamos a Mateo 18, 28 al 35. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de su consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. El otorgar el perdón es muy difícil para algunas personas, especialmente, hermano, si estos han sufrido terribles cosas. Pero estas personas deben
acudir a Dios y experimentar su infinito perdón, lo cual llenará sus corazones de su amor incomparable. Cuando esto es así, hermano, aprende a amar y dejar atrás todo su dolor, porque hay personas que se le muere la familia y uno tiene que perdonar, o un hijo, porque a veces a mí me pasó también que a mí se me murió un niño, y yo hablé con Dios, hermano, como que yo mandaba a Dios cuando yo no era cristiano. Y a mí me dolía porque era mi hijo, entonces yo cuestioné a Dios. Es decir, yo le cuento esta historia, porque a mí me pasó. A mí se me murió un niño de 3 años, yo no era cristiano. Yo con la primera mujer que yo tenía, y eso fue muy duro para mí, hermano, muy duro. Y yo, como le decía, yo cuestioné a Dios, e incluso le dije cosas duras, pero luego tuve que pedir perdón, que es lo que Dios quiere. Pues sí, hermano, Dios nos perdona a nosotros, no importa que los pecados sean tanto como aquella mujer que fue con el perfume del abrasto, y con ese perfume ella tenía tanto pecado, y ella él comenzó a ungir al Señor. Y el fariseo que invitó a Jesucristo a cenar, él se puso a murmurar, hermano, ahí calladito, y el Señor, que sabía todas las cosas, que eso se llama discernimiento, que Dios nos los da cuando tú se lo pides. El Señor sabía todas las cosas y se enteró que él estaba hablando de ella, tú ves. Y luego el Señor le dijo una parábola, y cuando una persona ha pecado tanto, se le perdona más. Es decir, que el Señor sabe las situaciones de cada quien, hermano. Tenemos que perdonar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la raíz de amargura, eso trae problemas. Tenemos que perdonar. Tú sabes, hermano, eso de raíz de amargura es peligroso. Eso dice la palabra, que la raíz de amargura es algo que te quebranta hasta los huesos, es decir, que te enferma, te mata. Y así como, por ejemplo, no perdonar es otra raíz de amargura, tenemos que perdonar, hermano, porque Dios está diciendo que perdonemos. Les amo mucho. Hasta yo mismo aprendí, porque a mí me pasó la situación del niño, como le dije. Y yo aún no siendo cristiano, yo le pedí perdón a Dios. Es decir, que yo tenía temor de Dios aún no siendo cristiano. Y les amo en el amor de Cristo. Quiero que esta prédica sea para aprender, porque necesitamos aprender, estamos en este mundo, hermano. Gracias por todo. Vuelvo a insistir con el perdón, hermano. Tenemos que perdonar, hermano, de corazón, no de labios. Porque, por ejemplo, podemos perdonar no de corazón, decir Dios lo dice porque Dios sabe. No decía, yo te perdono, no, es de corazón, es algo serio, hermano, es de corazón.
Porque si tú no perdonas de corazón, tú no vas al reino de Dios, tú te vas al infierno, dice la palabra. Dios no te perdona si no perdonas de corazón. Porque yo he visto a muchas personas que, yo no perdono de corazón. El asunto está en perdonar de corazón, hermano. Gracias, le doy gracias a usted. Gracias, Dios, por esta palabra. Que sea edificante para todos. Dios, gracias, Dios.